Pensamiento del día, viernes 19 de diciembre. Buscar semillas de esperanza en las distintas circunstancias del día. La esperanza cristiana es esa virtud que nos da la fuerza de ser fieles a la llamada de Dios y a pesar de todas las dificultades que podemos encontrar en nuestro camino. La esperanza nos hace superar todos los obstáculos porque nos apoyamos en que Dios nos ama. La esperanza es aliento, es optimismo, seguridad, es decisión, es alegría. ¿Cómo vivir este pensamiento? Siendo las personas de la esperanza, lo que significa que no debemos encerrarnos en nuestro pasado, sino lanzarnos hacia afuera nuestro. Creer que el Evangelio es posible, que el bien es más fuerte que el mal y que ningún acto de bondad verdadera quedará sin recompensa. Estar convencidos de que el mañana, construido por Dios, será más hermoso que el hoy. Ciertas excusas que uno podría aducir, no lo veo claro, no soy capaz, ¿quién me da el valor para ello?, etcétera, ya no valen. Está Dios de nuestra parte. Está Jesús, que murió y resucitó para darnos esperanza y para hacer de nosotros personas capaces de comunicar esperanza. Chiara Lubich. Palabra de vida. Diciembre de 2025. Los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Isaías, capítulo 52, versículo 10.